Bueno, buen día. Sean bienvenidos todos a esta conferencia de efectos del COVID-19 en la contabilidad, el más reciente virus que a nivel mundial se ha proclamado como una de las mayores preocupaciones en cada uno de los países que ya está eh, infectado por este tema de salud pública. Agradecer, agradecerle también a la Academia BA por esta invitación. Mi nombre es Fabián Barón. Vamos a recapitular algunos temas contables que quizás son de conocimiento de todos, pero que los hemos dejado en algunas ocasiones un poco de lado por centrarnos en otros temas más de detalle o técnicos. Bien, entonces vamos a darnos cuenta que vamos a arrancar por unos antecedentes. Luego de ello vamos a tratar de ligarlos a estos temas contables que como contadores nos afecta y que tiene gran incidencia en nuestras labores de presentación de información financiera. ¿Listo? ¿Quién les habla? Fabián Barón. Soy contador público de la Universidad de Externado de Colombia. Algunos presentes en la sala me conocen. Profesional certificado IFRS por ACCA, ubicada en Londres. Sabemos quienes tienen esta certificación que es el certificado que avala el conocimiento global en presentación de información financiera internacional. Y también certificado por este mismo conocimiento de parte de EY Colombia, una Big Four a nivel mundial. También soy integrante del grupo de estudio contable de la Universidad Externado de Colombia para la revisión global que se está adelantando actualmente del alineamiento de NIF Pymes 2015. Quienes tienen conocimiento quizás saben que se está adelantando a la fecha una revisión del último estándar de NIF Pymes 2015 con el objetivo de alinearlo con las NIF plenas, de manera que quienes tengan aquí contadores, empresas, clientes de grupo 2, de anticipación, les también aprovechando el espacio, decir que se está avecinando un cambio que aunque bien todavía no se tiene certeza de ello, ya el IASB, ente emisor de los estándares internacionales, está promoviendo pidiendo comentarios para poder promover el alineamiento con las NIF plenas. También soy entrenador acá, con el apoyo del Instituto Nacional de Contadores Públicos. He tenido la oportunidad de realizar talleres presenciales para certificar a colegas como ustedes, contadores públicos, en esta certificación internacional de ACCA, que también próximamente estarán disponibles cursos con el objetivo de promover esta certificación en ustedes en la plataforma udemy.com, un aliado de nosotros en este eh, proceso de enseñanza para ustedes. Y experiencia en consultoría y capacitación de NIF y NIC-SP en las empresas que ven de referencia allí en la imagen, eh, logos que se utilizan para efectos de referenciarse experiencia y no con fines comerciales, de manera directa con Grupo Citibank, de manera también pública con el Instituto Nacional para Ciegos y un acompañamiento en optimización de políticas contables en la Cruz Roja. Las empresas que ven a mano derecha de esta columna de clientes directos son empresas que he tenido la oportunidad de acompañar en consultoría y capacitación por medio de alianzas estratégicas con firmas o en su momento cuando fui parte de la plantilla de empleados de Ernst Young Colombia, como lo fue Bolsa Mercantil de Colombia, Burt Colombia, Toyota, Universidad de Cundinamarca con Ventus Consultores, RCN, Essentia, que anteriormente conocido como Propilco, Clorox, Colserauto, cuando hice parte de EY Colombia, antes conocido Ernst Young, con el IMPEC, en alianza con Generación de Talentos, en Arturo Calle, por promedio de capacitaciones de Aura en Colombia, también firma que hace parte de los patrocinadores de los eventos del Instituto Nacional de Contadores Públicos. Y por qué no también allí mencionar las empresas en, convenio, en alianza con Consulens, Transurenco, una gran empresa de transporte a gran escala, y AcoExpress. De manera que me complace, con base en esta experiencia y conocimiento que tengo, poderles impartir eh, el tema de la referencia, que son los efectos del virus en la contabilidad de sus clientes.
Vamos a empezar entonces, como les mencionaba, con los antecedentes. El pasado 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud, OMS, decretó como pandemia el coronavirus COVID-19, siendo esto un hito clave para las medidas preventivas que tenían que tomar a nivel mundial los gobiernos en cada uno de sus países, puesto que esta proclamación de como pandemia del virus conllevaba entonces a que cada gobierno, con base en la realidad de su país, pudiese entonces estudiar cuáles son las medidas preventivas que a su mejor criterio tenía que tomar para su nación. Bien, de manera que entonces más adelante nos vamos a dar cuenta cómo es que el hecho posterior que nos está afectando en la contabilidad no es el virus en sí mismo, sino las medidas preventivas que han tomado los gobiernos para poder contrarrestar el efecto del virus en los países. A nivel nacional, tenemos que el presidente Iván Duque, el pasado 17 de marzo, decretó el estado de emergencia, tomando como antecedente también la proclamación de pandemia del virus de la Organización Mundial de la Salud. Esto lo hizo mediante el decreto 417, recordemos, y veamos allí qué es lo que diferencia el que se haya decretado este estado de emergencia desde el 17 de marzo. Y es que desde esta fecha, el presidente tiene una facultad extraordinaria para poder legislar en su nombre temas que de manera normal lo haría el Congreso, de manera que se le faculta de manera extraordinaria y también yo creo que allí si hay alguna persona en la sala que tenga o sea también abogado o tenga más conocimiento jurídico, me excusará si de pronto algunos términos están fuera del contexto, pero en esencia son facultades que se le otorga al presidente para poder legislar esos temas que si se hiciera de vía normal por el Congreso, tardarían más y por ser un tema urgente de tipo público, necesita que se encabece en el presidente de la República. Posterior a ello y con base en este estado de emergencia, el 22 de marzo, 5 días después, el presidente decretó el aislamiento preventivo obligatorio, que todavía estamos en este aislamiento que en teoría terminaba el 13 de abril, pero se extendió hasta el 26, con 34 excepciones, que lo que ha provocado este aislamiento preventivo es que muchas plantas, empresas, empiecen a cerrar sus operaciones por cuenta de el deterioro en sus resultados de que no han podido desarrollar su objeto social. Entonces, fijémonos que estos factores externos están generando en las empresas donde somos contadores o tenemos algún tipo de incidencia administrativa también, porque tenemos alcances administrativos como contadores también, em, efectos que debemos considerar para presentación de información financiera, porque estos factores inciden en, y lo vamos a ver más adelante también, en las estimaciones que tenemos que considerar para medir los hechos económicos, reconocer y medir los hechos económicos en nuestra contabilidad. Bien, de manera que entonces estos antecedentes nos reflejan cómo lo que les mencionaba de los efectos financieros empiezan a incidir en la entidad que informa. Dependiendo del sector en el que se desenvuelva la empresa, vamos a ver que los efectos financieros pueden ser de una gran o menor magnitud, porque también es cierto y de conocimiento público que el gobierno ha otorgado ayudas también por parte de órganos descentralizados como Bancoldex u otros organismos, no en la misma medida para todos los sectores, ¿sí? Por ejemplo, por medio de Bancoldex se otorgó ayuda por medio de un préstamo a pymes con un cierto monto, pero de unos sectores en específico. Por ejemplo, turismo y sectores allegados a esto que evidentemente sufren por el decreto del aislamiento preventivo, pero estaría desconociendo eventualmente que hay otros sectores que también se perjudican por cuenta de esto. Entonces, fijémonos que aunque bien el gobierno también ha hecho una buena tarea en tratar de mitigar los efectos del virus, del COVID-19, también quedan algunos temas residuales o temas no cubiertos por parte de esas medidas que tenemos que tratar de reflejar en la contabilidad y que eso es lo que buscan también las normas, ¿no? Que
la situación financiera y los resultados sean presentados de forma fiel, que permitan tomar decisiones con base en esos datos. Bien. Al final, vamos a tener un espacio para dudas, inquietudes, de manera que cuando ustedes ingresan automáticamente a la sala, estamos en la presentación del tema, pueden ir tomando nota de sus dudas, inquietudes que pudiesen eventualmente estar generando para al final poder resolverlas. Sigamos con el alcance de los efectos. Vamos a eh, analizar dos temas claves como alcance de los efectos que ha generado estos antecedentes también. Y es que vamos a centrarnos en el alcance en empresas que aplican actualmente Grupo 1 y Grupo 2, es decir, NIF plenas y NIF pymes. Recordemos que el último estándar vigente de NIF pymes es la versión 2015, con fecha de vigencia desde el 1 de enero de 2017, que tiene algunas diferencias con el decreto, con el estándar anterior, 2009, que en teoría se aplicó desde el balance de apertura. Y también vamos a tener alcance sobre el análisis de cómo afecta la información financiera 2019 y 2020, analizando también si la información financiera de 2019 ya se autorizó y aprobó, y también qué alcance tendría sobre la información financiera de este año en curso, periodo corriente 2020. Entremos al marco de los efectos. En el marco de los efectos tenemos entonces, como les mencionaba, aquellos temas que quizás estamos por nuestras labores dejando de lado para centrarnos más en temas técnicos. Cuando digo que estamos dejando de lado para centrarnos más en temas técnicos, es porque nos hemos dedicado mes a mes y de hecho es un tema que cuando entró en aplicación NIF, a nivel nacional se mencionaba sobre la oportunidad de esta convergencia porque permitiría que el contador volviera a tener ese juicio profesional que lo caracteriza. Y es que perdimos ese juicio profesional al cada mes dedicarnos a temas técnicos como una conciliación bancaria, como una depuración de cuentas, como depurar terceros, y dejamos de lado, sin decir que esto no sea importante, dejamos de lado, por ejemplo, verificación de características cualitativas de los estados financieros. ¿Cuáles son esas características cualitativas? Las vamos a ver más adelante, pero que es esto el marco de los efectos que vamos a analizar. ¿Por qué? Porque estas características cualitativas nos permiten asegurar que la información financiera sea útil a los usuarios de la información. Si la información financiera es útil a los usuarios de la información, hemos logrado el objetivo de los estados financieros, el objetivo de la información financiera. Y de hecho esto no es porque lo diga Fabián Barón, o lo diga otra persona, colega que quiera debatir sobre este tema, sino que lo dice el marco conceptual. De hecho, el primer párrafo que están viendo allí en presentación es explícitamente lo que señala el marco conceptual pleno. Y es que el objetivo de la información financiera con propósito general es proporcionar información financiera sobre la entidad que informa que sea útil a los inversores, prestamistas y otros acreedores, existentes y potenciales para tomar decisiones sobre el suministro de recursos a la entidad. Fijémonos también que aparte de mencionar que el objetivo es que sea útil, también nos está hablando sobre la toma de decisiones sobre el suministro de recursos a la entidad. ¿Qué genera esto? Genera que con base en otros asuntos también que vamos a ver más adelante, como por ejemplo hipótesis de negocio en marcha, genera que tengamos que analizar cómo la evaluación de si la empresa va a seguir funcionando con base en esta y teniendo como antecedente esta crisis que ha generado el virus COVID-19, tenemos que analizar si la empresa pudiese continuar y de esa misma forma entonces tomar decisiones sobre la administración y suministro de recursos. En este caso, el principal recurso que se va a ver afectado por esta crisis y porque las empresas han tenido que parar sus operaciones u otras ya están considerando encerrar, es que la liquidez es un recurso que definitivamente juega un papel importantísimo a la hora de analizar entonces esa hipótesis de entidad en marcha y sobre la administración entonces de lo que tenemos que hacer para poder suministrar ese recurso. ¿Qué decisiones se van a tomar sobre ese recurso? Si vamos a
adquirir préstamos con eventualmente alguna tasa favorable que ya incluso el gobierno, aparte de esta línea Bancoldex, ha empezado a tomar otras medidas sobre créditos para nómina de las MIPIMES. Entonces, ¿qué medidas vamos a coger para poder permanecer? Si endeudarnos para pagar la nómina nos daría le daría un respiro a la empresa para poder sostenerse 6 o 12 meses, o si definitivamente toca entonces negociar deudas, y bajo ese sentido empezar a reconsiderar entonces si continuamos o no continuamos. Fijémonos entonces en las dos características de los estados financieros que les mencionaba, que son fundamentales. Quienes conocen el marco conceptual saben que el marco conceptual pleno, y no me estoy refiriendo al simplificado de NIFPYMES, divide las características en dos tipos: características de los estados financieros fundamentales y características de los estados financieros de mejora. En este caso me quiero centrar inicialmente en las fundamentales, que son relevancia y representación fiel. ¿Cómo estas características las está afectando la crisis del virus COVID-19? Y es que en cuanto a relevancia, recordemos, es relevante la información si puede influir en las decisiones tomadas por los usuarios. ¿Será que algún usuario usuario de la información de la entidad, llámese banco, llámese acreedor, llámese incluso empleado, porque es un usuario de la información también, o llámese algún tipo de proveedor, le va a interesar que en los estados financieros de la empresa hay alguna nota que se esté, con prudencia, vamos a verlo también más adelante, se esté anotando que la empresa está considerando su hipótesis de entidad en marcha, de negocio en marcha? Por supuesto que le va a interesar, y eso afectaría toma de decisiones también, no solamente de estos acreedores, sino de los accionistas, socios, stakeholders que estén involucrados en la toma de decisiones del suministro de recursos a la entidad. Bien, pero no solamente la relevancia, también la representación fiel. ¿Cómo la representación fiel se afecta por cuenta de esta crisis también? Y es que aparte de que tengamos que, y esto es también fundamental, que tengamos que reconocer los hechos en esencia sobre la forma, es que también tengamos el reconocimiento de los hechos con base en una información completa, neutral y libre de error. Evidentemente, la información nunca es exacta, e incluso la norma lo acepta, de que no es posible conseguir la exactitud plena de la información que se presenta. Por ello, también la misma norma señala que la información está elaborada con base en estimaciones, porque se concibe que algún grado de desviación pueda tener, sin decir que ese grado de desviación no tenga que ser material. Es decir, siempre debemos considerar que aun cuando la información está elaborada con base en estimaciones, no tenemos por qué preparar la información financiera con base en errores. Es una delgada línea de confusión que tenemos siempre que tener en cuenta, porque no por ello tenemos que entonces presentar información equívoca, con errores, o que pueda influir, como arriba lo mencioné, en relevancia en la toma de las decisiones con base en una información que no es fiel. Bien, de manera que entonces, para mostrar una información completa, neutral y libre de error, tenemos entonces que referirnos a que los hechos económicos que se están presentando deben presentarse en el mejor sentir de lo que un actor de mercado tendría por cuenta de la medición de ese hecho económico. Y fijémonos en un caso particular de cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar, evidentemente, por cuenta de la crisis del virus, eh, eh, algunas eventualmente tendrían deterioro en su valor. De manera que si no medimos el deterioro como debiese ser, eventualmente algún usuario de información podría tomar una decisión equívoca con base en que no ve esa cuenta por cobrar deteriorada, la ve por un valor bruto que, si no deterioramos, podría incidir en que el usuario de la información entienda que, por ejemplo, no hay lugar a transferir igual cantidad de recursos que si la cuenta por cobrar estuviera deteriorada, entre otras cosas porque afecta indicadores financieros, ¿no? Es mayor o menor valor del activo, y con base en ese mayor valor o menor valor del activo es que el usuario en información empieza a tomar decisiones sobre si
suministrarle nuevos recursos también a la entidad, ¿sí? Entonces, fijémonos que tampoco es solo cuentas por cobrar. Propiedad, planta y equipo también se deteriora. También se deteriora inventarios. Y todo eso en conjunto, eh, de forma que, no que cometamos algún error en no tener en cuenta las estimaciones que conlleva su medición, podría también incidir en la toma de decisiones como lo he mencionado. Fijémonos que cada que hablo de representación fiel, también hablo de toma de decisiones que toman los usuarios, que es la relevancia. Entonces, son dos características que se complementan y que debemos asegurar con la modificación en estimaciones que hacemos por cuenta de lo que está sucediendo en la crisis ya conocida. Ya lo mencionaba, la base de la información financiera, las estimaciones. De hecho, allí el marco pleno señala tácitamente que en gran medida los usuarios financieros se basan en estimaciones, juicios y modelos en lugar de representaciones exactas. Ya lo mencionaba y quiero volver a ser enfático en que esto no implica que tengamos que elaborar estados financieros con errores, pero sí la misma norma es consciente que no hay información exacta, sino que hay información basada en la mejor estimación, juicio y modelo sobre un hecho económico. Veamos esta pirámide donde vamos a poder entender cómo es que los factores externos e internos, como en este caso es la crisis que nos ocupa, empieza a afectar de ahí en adelante todo lo que debemos considerar para la presentación de información financiera de las empresas donde somos contadores. Ubiquemos en el primer eslabón, crisis COVID 2019. Afecta de manera directa las estimaciones. Ejemplo, el deterioro de inversiones, cuentas por cobrar. Y el deterioro de esas cuentas por cobrar, propiamente equipo ya mencionadas, afectan entonces las características cualitativas de los estados financieros. ¿Por qué? Porque el hecho de medirlas, reconocer y medir el efecto de estas estimaciones aseguran relevancia y representación fiel, por lo menos las fundamentales. Vamos a ver un poco más adelante cómo afecta las de mejora. Y estas características, como ya lo mencionaba también desde el inicio, y de hecho es para recapitular lo que ya hemos mencionado, permiten lograr el objetivo de la información financiera. Entonces, fijémonos cómo es que nosotros como contadores no podemos ser ajenos a ningún tipo de factor externo que ocurra, llámese COVID-19 o llámese otro tipo de factor que ocurra en el mercado, de tipo económico, tecnológico, de mercado, que esté afectando el grado de estimación que utilicemos para reconocer y medir un hecho económico. Bien, incluso afecta también vidas útiles, porque cuando deterioramos un activo fijo, en teoría también tendríamos que empezar a considerar cómo ese deterioro que disminuye el importe en libros empezaría a afectar también la vida útil de un activo fijo, por cuanto consideraríamos que ya no tiene el mismo tiempo de generación de beneficios económicos, o por cuanto consideraríamos también, si es que lo miramos por unidades de producción, ya no genera el mismo número de unidades de producción. Bien, entonces es un tema tan integral que no podemos solamente centrarnos incluso en los temas que les estoy mencionando, sino también verificar el objeto social de cada una de sus empresas y con base en esta evaluación poder ir chuleando aquellos temas que con base en estimaciones los factores externos podrían afectarlas y por ello entonces tener que evaluarlas para lograr el objetivo de la información financiera. Volvamos otra vez entonces a cómo la relevancia afecta esto, porque fijémonos que anteriormente les había mencionado definiciones claves. Ahora vamos a ver es cómo se afectan estas características cualitativas. Y es que la relevancia, por ejemplo, se afecta con la expresión inadecuada que podría razonablemente esperarse que influya en las decisiones de los principales estados de los usuarios de los estados financieros. ¿Sí? Entonces, veamos que relevancia, definición, el grado de influencia que puede tomar sobre la toma de decisiones de los usuarios de la información financiera. Efecto, expresión inadecuada que pudiese hacerse sobre los estados financieros, sobre los hechos de los estados financieros y que podrían ir en contra de esa relevancia. Primer efecto en las características cualitativas y en este caso la primera de relevancia. Segundo efecto en representación fiel, que los hechos económicos puedan estar sobreestimados o subestimados. Recordemos que los activos e ingresos no tienen por qué estar sobreestimados. ¿Cuándo estarían sobreestimados?
cuando, por ejemplo, dejamos de registrar esos deterioros y cuando los pasivos y gastos dejarían de estar subestimados. De manera muy similar, cuando dejamos entonces de registrar provisiones porque surge algún tipo de litigio, que vamos a, más adelante también a ver un ejemplo de por qué podría sufrir un litigio por cuenta de esta crisis. Entonces, bajo ese entendido, ¿qué tendríamos que hacer si surge ese litigio? Sería entonces que los pasivos y gastos estarían subestimados si no reconocemos la incidencia de ese litigio en nuestra contabilidad, ¿no? Entonces, fijémonos cómo es que definición de representación fiel, que la información sea completa, neutral y libre de error, que la información se registre en esencia sobre la forma y efecto entonces que los activos, pasivos, ingresos y gastos, siendo los primeros no estén sobreestimados y siendo los segundos que no estén subestimados. ¿Cómo eso afecta entonces la representación fiel? Y con base en eso entonces cómo está afectando el objetivo de la información financiera, ¿no? ¿Cuándo caemos en el error entonces de que esto esté sobreestimado para el caso de activos e ingresos o subestimados en el caso de pasivos y gastos? Cuando tenemos estimaciones erróneas, como le mencionaba, y cuando usamos estimaciones razonables, pero que no están en algunas ocasiones explicadas de forma clara y exacta, y esto hace que se pueda generar una influencia en las decisiones de los estados financieros que no es acorde con lo que se pretende. Entonces, recordemos que hacia allá también va la relevancia, ¿no? Siempre amarrada a las dos. Y es que, ¿qué influencia puede tener la información financiera sobre la toma de decisiones? Y es que yo puedo usar estimaciones razonables, pero si hago una descripción inadecuada de esto en los estados financieros, porque por ello se considera que la información debe ser completa, neutral y libre de error, voy entonces a influir en una mala toma de decisiones por parte de los usuarios de los estados financieros. De manera que entonces nos está quedando claro cuál es el marco principal de los efectos, que más allá de lo técnico, de estar pendientes de que tengo que registrar, si un deterioro o no, es que aseguremos, sea que exista o no el deterioro, que los estados financieros están cumpliendo con unas características que por lo menos en las fundamentales son las que ya hemos estudiado. Y hacia las de mejora, que está, por ejemplo, las características de comprensión, oportunidad. Entonces tenemos que, y verificabilidad, por ejemplo, también. Tenemos que, para efectos de la comprensión, necesitamos entonces que la información más relevante sobre un fenómeno pueda ser una estimación altamente incierta. Entonces, esto evidentemente ocurre en fenómenos como estos, donde estimaciones que utilizamos sean altamente inciertas, pero como lo mencioné también hace un momento, esto no es justificación para presentar errores en los estados financieros. Aun cuando una estimación, por ejemplo, en la hipótesis de negocio en marcha, que tengamos muchas incertidumbres de si la entidad puede continuar o no, esto no es justificación para utilizar una base que sea errónea, o utilizamos base de entidad en marcha, que es la que genera que apliquemos NIF, o una base de realización porque consideramos que no va a continuar la empresa por los efectos del virus. Entonces, fijémonos que la norma tampoco desconoce que hayan estimaciones altamente inciertas, pero tampoco desconoce que esto tenga un efecto, tenga que tener un efecto adverso. ¿Y esto cómo incide en la comprensión de los estados financieros? Porque evidentemente en el grado de descripción que hagamos de una estimación, también tomando como base que la información sea completa, los usuarios de la información van a poder entender de manera clara eh, lo que se les está presentando para la toma de decisiones. Y es que también recordemos que como base de la representación fiel está que la información pueda ser predictiva y confirmatoria. ¿Qué quiere decir eso? Que la misma comprensión de la información financiera conlleve a entender de si la empresa pudiese continuar o no pudiese continuar con base en deterioro, por ejemplo, de resultados. Por ejemplo, deterioro de resultados daría lugar a información confirmatoria y predictiva. ¿Por qué confirmatoria? Porque es
de un hecho pasado, es decir, es información acumulada, en este caso de 1 de enero a 31 de diciembre. Y estamos confirmando con base en un presupuesto, por ejemplo, que hubiésemos elaborado, cuánto fue lo que incurrimos en gastos o en ingresos. Y es predictiva porque también eventualmente los resultados de estos primeros meses pudiesen mostrar hacia dónde va la empresa. Y también eso conjugado con los resultados del año anterior. Si evidentemente tendremos unos resultados positivos y pudiesen, con base en un presupuesto de este año, darnos algún factor positivo de que los resultados negativos de estos meses vamos a poder contrarrestarlos, pudiésemos entonces tomar decisiones con base en esa comprensión de que pudiésemos continuar o no podemos continuar. Entremos ya un poco entonces en el tema técnico. Ya abordamos el tema general que concibe por qué realizar estos temas técnicos. Ahora fijémonos en qué temas técnicos son los que tenemos que analizar. Les mencionaba al inicio que el alcance va a ser sobre 2 periodos, en este caso el último presentado, el último periodo que es 2019, sea que ya se haya autorizado y aprobado o sea que todavía no se haya autorizado y aprobado, porque recordemos también que el gobierno ha, dentro de sus medidas, también por cuenta del estado de emergencia, decretado que las asambleas ordinarias se aplacen dentro del mes siguiente a la fecha en que terminaría el estado de emergencia. Entonces, fijémonos que eventualmente estados financieros que tendríamos que haber autorizado y aprobado en marzo, ya eventualmente no va a ser en marzo, sino quizás mayo. Entonces, todo dependiendo de la fecha en que terminaría el estado de emergencia decretado por el gobierno. E incluso el gobierno también allí ha fijado que de no convocarse la asamblea, también hay una fecha específica y una hora para ello, ¿no? Y es que dice que a las 10 de la mañana de un día específico, luego de la fecha de terminación del estado de emergencia. Entonces, para que tengamos en cuenta de por qué es que estamos haciendo también el análisis del efecto sobre los estados financieros del 2019. Y 2020, que tenemos también ya un par de cosas un poco más de tema técnico que 2019, porque nos vamos a dar cuenta, y ya entrando en detalle, que en 2019 el efecto que tenemos es de revelación y no de ajuste. Es decir, NIC 10 en este caso, hablando para empresas de grupo 1 o grupo 2 que voluntariamente hayan decidido aplicar NIC plenas también, dice que los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa son todos los hechos, favorables o desfavorables, que se han producido entre el final del periodo sobre el que se informa, en este caso 31 de diciembre, y la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación. Tenemos 3 fechas. Recuerden, cierre del periodo, 31 de diciembre. Fecha de autorización de los estados financieros, que sería la fecha en la que gerencia autoriza los estados financieros, que no es otra cosa distinta a la fecha de la certificación de los estados financieros, que suele darse entre el 15 y el 20 de marzo, de manera normal. En este caso va a tener otra fecha, muy probablemente por lo ya conocido del movimiento de las fechas de las asambleas. Y la tercera fecha que tenemos, fecha de aprobación de la asamblea de los estados financieros. Entonces, fijémonos que la norma nos está hablando de lo ocurrido entre 31 de diciembre y ese 15-20 de marzo de la fecha de autorización de los estados financieros, que entre otras cosas fue el periodo donde ocurrió la declaratoria de la pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, y también ocurrió todo lo nacional ya conocido del 17 y 22 de marzo, declaratoria del estado de emergencia y el aislamiento preventivo obligatorio. Quiero mencionar algo que dice un experto también allí por redes sociales, y es Luis Chávez, que dice que en diferentes partes del mundo las medidas tomadas por los gobiernos corresponden al hecho ocurrido después del periodo sobre el que se informa para fines de la NIC 10 y no a la aparición del virus en sí mismo, lo cual comparto. ¿Por qué? Fijémonos en que en sí mismo el virus no hubiese traído deterioro en los resultados. Y con esto me refiero a que
una pandemia sin medidas preventivas, a lo mejor las empresas todavía estuvieran funcionando, las plantas estuvieran abiertas, porque sin ninguna preventiva de aislamiento obligatorio, por supuesto que los empresarios, aun cuando pudiesen guardar sus medidas también preventivas y se les hubiese dejado potestad de ellos, nadie va a querer cerrar su empresa sin, no está obligado a ello. No tenemos por qué desconocer que el ánimo de toda empresa es funcionar, y de manera obligatoria sería, aparte de considerar otros hechos, creería que la única forma en que pudiese realmente cerrar o pausar su operación. Entonces, fijémonos que el hecho ocurrido después del periodo sobre el que se informa, que realmente está afectando la consideración de si seguimos en marcha o consideraciones técnicas de juicio de deterioro de valor en los activos o de reconocimiento de pasivos, es las medidas preventivas. Las medidas preventivas que en el caso de Colombia generó que las plantas cerraran, las empresas cerraran, que algunos empresarios también empezaran a suspender contratos de trabajo, ¿sí? Entonces, que todo ello conjugado es lo que se configura como hecho ocurrido después del periodo sobre el que se informa, y que tenemos que entonces analizar si es un hecho que genera ajuste o no, que con base en lo que les mencionaba, es un hecho que no genera ajuste, sino que solamente genera revelación. Pero miremos por qué es un hecho que solamente genera revelación y no algún tipo de ajuste, aun cuando es un tema también supeditado a juicio profesional, porque que sea también como antecedente que lo explicado acá es con base en un juicio profesional al mejor entendimiento de quien les está hablando, Fabián Barón, y también consultado con juicios profesionales de otras personas referentes del mercado que ustedes también conocen, pero que ustedes con su juicio profesional pudiesen concluir de acuerdo con el objeto social de la empresa y el sector en el que se desenvuelve la empresa, pudiesen tener otro tipo de conclusión, siempre basados en su juicio profesional. Recordemos que las normas no nos brindan reglas, nos brindan principios, y los principios nos permiten tener juicio profesional. De manera que siempre que tengamos una conclusión basada en hechos y soportes que pueda tener verificabilidad, el auditor y revisor fiscal, como allí lo menciono también, es un juicio profesional que podemos debatir y que pudiésemos allí, como lo mencioné desde las características, ser relevante para la toma de decisiones. Bien, en mi juicio, es un hecho que este hecho de las medidas preventivas es un hecho que genera revelación y no ajuste, porque la condición que lo generó no existía al final del periodo sobre el que se informa. Me explico. Es diferente cuando una cuenta por cobrar, eh, cuyo cliente se quiebra en enero o febrero, y eso me confirma que existía efectivamente un deterioro del crédito de ese valor a diciembre. Es decir, el hecho ocurrido después del periodo sobre el que se informa me está confirmando una condición existente al final del periodo sobre el que se informa. Para este caso, la misma cuenta por cobrar, un cliente mío quiebra en este caso, no lo pongamos tan próximo, marzo o abril, quiebra, pero ¿cómo puedo asegurar que esa quiebra estaba ligada a una condición existente al final del periodo sobre el que se informa si es que el virus no existía y la declaración de pandemia tampoco se había dado al 31 de diciembre? Es decir, si miramos los dos escenarios, no podemos eventualmente asegurar que la quiebra del cliente que se nos está dando por cuenta de, de esta pandemia se está dando por una condición existente al final del periodo sobre el que se informa. Es decir, no había predicción de esa condición al final del periodo sobre el que se informa, y por ende no deberíamos de ajustar las cifras al corte del periodo. Diferente en el escenario donde les menciono que nos quiebra, un cliente se quiebra y nos confirma efectivamente que había una pérdida de crédito de ese valor a la fecha del corte 31 de diciembre. Y así como esto ocurre con todo, deterioro de los activos fijos, deterioro de los inventarios, que tenemos que entonces concluir, y por ello adelanto la diapositiva, cómo ligar la afectación de esa estimación a condiciones existentes al corte. Bien, pasa con deterioro, pasa con la misma hipótesis de negocio en marcha, y es que eventualmente a 31 de diciembre
los resultados, la gerencia situada 1 de enero, eh, con los resultados a 31 de diciembre, haciendo indiferente de si ya hemos hecho cierre contable o no, eventualmente, si la gerencia eh, analizara el presupuesto que al inicio de año elaboró y lo comparara contra los resultados que muy juiciosos como contadores la acompañamos de lo ejecutado por lo menos hasta noviembre, porque entendemos que diciembre pudiese tomar incluso más allá del 1 de enero, pudiese concluir que la empresa estaba en hipótesis de negocio en marcha, porque las condiciones existentes al 31 de diciembre permiten concluir si la entidad va a seguir en marcha o si tiene que entonces cancelar operaciones y utilizar una base de reconocimiento y medición de los hechos económicos distinta como sería la realización. Entonces veamos que ya empezamos a entender un poco mejor de dónde viene todo este tema, ¿no? Empezamos también recapitulando desde las características cualitativas de los estados financieros, cómo eso, para asegurar esas características, tenemos que hacer uso adecuado de estimaciones y cómo ese uso adecuado de estimaciones se ve afectado por unos hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, que en este caso son hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa de tipo factor externo o que en otras ocasiones, porque no lo quiero dejar ligado solamente a esto, pudiese también ser algo de tipo interno y que para este caso también es un hecho que se liga a las medidas preventivas del gobierno y esas medidas preventivas del gobierno en cada país va entonces a generar que tengamos que analizar cómo afectar esas estimaciones. Vamos allí, eventualmente el hecho de que los estados financieros ya se hayan aprobado o no, como lo mencionaba, entonces va a generar entonces que tengamos un árbol de decisión sobre lo que tenemos que hacer en este punto. Y siendo el primer entonces árbol de decisión, si ya se autorizaron y aprobaron los estados financieros. Si ya se autorizaron y aprobaron los estados financieros, es decir, ya surtió el proceso de certificación de los estados financieros y también ya se aprobó por parte de la Asamblea de Accionistas, verifiquemos entonces si se reveló el hecho o si no se reveló el hecho. Porque en teoría, como les mencionaba, por ser un hecho que no genera ajuste al periodo anterior, sino que genera una revelación, tendríamos que entonces haberlo revelado. Ahora bien, ¿qué pasa si no lo revelamos? Tenemos un riesgo de impugnación a la Asamblea. ¿Y por qué un riesgo de impugnación a la Asamblea? Porque evidentemente era un hecho de revelación a ese periodo. Conocemos todos que hay un tiempo, según lo estipula las normas para ello, para impugnar una Asamblea. Y sobre esto también es importante que conozcamos qué dicen también la normatividad sobre lo que podríamos hacer para poder incluir esa revelación en esos estados financieros. Porque que un estado financiero se haya aprobado y ya esté en firme su aprobación, no quiere decir también que podamos hacer un alcance sobre ese estado financiero. Y es que podamos requerir a los accionistas ese tipo de alcance documentado. Por ejemplo, ¿qué dice el artículo 20 de la ley 222 de 1995? Dice que serán válidas las decisiones del máximo órgano social, asamblea o junta directiva en este caso, cuando por escrito todos los socios y miembros expresen el sentido de su voto. En este caso, lo que podemos hacer es pedirles que de acuerdo con una revelación adicional que incluiríamos en esos estados financieros y lo que haríamos sería incluir entonces esa revelación para mitigar el riesgo de impugnación y más, en especial, cuando tenemos asambleas de empresas donde es natural que algunos socios estén en inconvenientes con otros socios. Y entonces, socios, ya sea de una parte o la otra, estarían muy pendientes de verificar que la asamblea tuviese algún tipo de desviación para poderla impugnar. Y eso es natural que suceda, que socios estén pendientes de cómo puedo yo, a pesar de que es mi empresa,
impugnar esa asamblea por cuanto tengo inconvenientes con los otros socios, ¿sí? Ya sea porque los otros socios son parte de la plantilla de empleados y yo no lo soy, entonces tengo inconvenientes, toman decisiones ellos sin mi consentimiento, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, de manera que es importante que podamos tomar estas medidas para poder mitigar ese riesgo de impugnación porque está allí latente. Si la respuesta es que sí se reveló este hecho, y que es poco probable porque si antes del 10 de marzo se hizo alguna asamblea, conózcase quizás finales de febrero, evidentemente este hecho no se reveló. Entonces, tendríamos que surtir este árbol de decisión que sugiero, a mi juicio profesional también, se surta. Pero ahora bien, tenemos también el árbol de decisión de cuando no se ha autorizado ni aprobado el estado financiero. Y también lo tenemos con un ejemplo de revelación que a mi juicio profesional también lo he diseñado para que ustedes puedan basarse en este o puedan también diseñarlo a su mejor juicio. Y es que tendríamos que actualizar entonces los estados financieros de 2019 con esta revelación, autorizarlos y aprobarlos. ¿Cuál sería el ejemplo de la revelación? Lo voy a leer tácitamente. Entre la fecha del cierre del ejercicio, 31 de diciembre de 2019, y la fecha de autorización de estos estados financieros, se declaró el virus COVID-19 como pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, OMS. Este hecho genera para los usuarios de la información que se tengan que evaluar decisiones sobre el suministro de recursos a la entidad y su marcha en 2020. Fijémonos que es una revelación que está guardando, en mi juicio, siempre que hago precisión en ello porque no es algo, no es un ejemplo que esté saliendo de la norma. Es un ejemplo que está saliendo de un juicio profesional de un profesional igual que ustedes, que quizás con una experiencia de la cual puedo tener algún tipo de soporte para poderlo diseñar. Y es que es una revelación que tiene cautela porque no estamos diciendo de manera tácita que la empresa no va a continuar o que se está reevaluando su continuación, que afectaría de manera importantísima decisiones de proveedores, por ejemplo, porque un proveedor leyendo esto al otro día va a llamar a la empresa a decir, ustedes no van a continuar, entonces miremos entonces nuestros términos porque evidentemente a ningún proveedor le va a interesar perder lo que se le debe, ¿no? O otro tipo de acreedor. Y aparte de si un proveedor o no llega a llamar a la empresa para verificar términos de pago, es que también es guardar cautela sobre lo que esto genera, sea en este tipo de tercero o socios o accionistas también. Bien, por tiempo, vamos a ir avanzando un poco más rápido, porque también hay ejemplos que me gustaría que no queden desconociéndose sobre este tema. ¿Listo? Ya expliqué la hipótesis de negocio en marcha, que en este caso para el 2020 el efecto es concluir si de continuar, entonces seguiremos aplicando nuestro marco técnico normativo normal de grupo 1 o grupo 2. Pero si la conclusión es que no continuamos, entonces una base diferente, como allí lo menciono en el tercer párrafo, que sería base de realización. ¿Cuál es la base de realización? Recordemos que hay un marco técnico normativo en Colombia para las entidades en liquidación, que sería el mejor marco técnico normativo que podríamos utilizar para medir, reconocer y medir los hechos económicos de esta empresa que ha concluido en no continuar en 2020. ¿Cuál es el impacto en el deterioro de los activos financieros? Vimos el impacto en hipótesis de negocio en marcha. Ahora veamos el impacto en activos financieros. Y es que cuentas por cobrar, por ejemplo, evidentemente, como ya lo explicaba, tienen un deterioro a menester de que los clientes también han tenido que cerrar sus operaciones. De manera que es natural que un cliente pueda pedirnos, por ejemplo, renegociación de plazos o incluso nos diga no puedo asumir la deuda, tenemos que entonces acudir a medidas de cobro de este documento legal que con la crisis también tendría diferentes efectos sobre la instancia judicial a la que la elevemos. Bien, me están escribiendo allí por el chat, vamos a ver. Bueno, vemos, ok, era un tema de salud.
¿Qué datos de entrada podemos utilizar para el efecto del deterioro en las cuentas por cobrar? Entonces veamos, como le mencionaba, las dificultades financieras con los clientes, los incumplimientos y moras que evidentemente surjan por cuenta de que también tienen falta de liquidez como la podemos tener nosotros en nuestras empresas, concesiones especiales de préstamo, de plazos, perdón, a esos clientes y la probabilidad de que el cliente entre en quiebra o acuerdo de reestructuración. De hecho, más adelante tengo un ejemplo. También tuve la oportunidad de estar en una conferencia de estas, de este tema esta semana y tampoco hubo tiempo para, para repasar los ejemplos. Sin embargo, también los participantes me pudiesen confirmar si de no alcanzar a revisar los ejemplos allí en el chat, si pudiésemos tener otra sesión para ello, que les confirmaríamos ¿De qué entonces es? el día. Los efectos del Bien, COVID, que se deben hacer. bueno. En propiedad, planta y equipo, ¿cuál es el impacto del virus en el deterioro de activos fijos? Evidentemente, eh, las medidas para detener la expansión del virus han generado cierre, como le mencionaba, cierre temporal de plantas, restricciones a los viajes, restricciones a exportaciones e importaciones, y esto genera también de manera natural que tengamos menores flujos de caja proyectados para la empresa vía dividendos, vía otros ingresos, y eso también generando una tasa de crecimiento menor en el país. Recordemos que para el caso de los activos no financieros, propiedades, planta y equipo, eh, hay la forma de calcular el deterioro es comparando el importe en libros contra el importe recuperable. Y el importe recuperable surge como el mayor valor entre el valor de uso y el valor razonable menos los costos de venta o disposición. De manera, dependiendo de cuál sea nuestra vía de realización de ese activo, si vía uso o vía venta. De manera que entonces, si la tasa de crecimiento del país disminuye por este efecto que tampoco es nacional, sino que es global, también eso genera que nuestra tasa de extrapolación de nuestro crecimiento de los flujos de caja para poder descontarlos y calcular el valor de uso disminuya. Entonces, si eso disminuye, evidentemente también va a disminuir nuestro valor de uso y muy probablemente estaría por debajo de su importe en libros. Y es allí donde se generaría el deterioro. El deterioro de inventarios también. Recordemos que tenemos deterioro de inventarios cuando producto de comparar el importe en libros con el valor neto de realización, tenemos que este es menor, así como en el caso de los activos fijos, el importe recuperable es menor al importe en libros, para el caso del inventario no es la excepción. ¿Y por qué puede pasar que el inventario esté deteriorado? La principal razón en esta crisis es que los costos estimados para la terminación o venta hayan aumentado. Por ejemplo, costos de transporte aumentan. En este caso, entendamos el costo de transporte como aquel que incurro para la venta del inventario. Entonces, si incrementa el costo del transporte por la sobredemanda del servicio, por la crisis, va a aumentar el precio. Entonces, veamos que si aumenta el precio del servicio, va a aumentar entonces ese costo que le tengo que restar al precio de venta estimado, va a disminuir entonces el valor neto de realización y pueda que entonces ese valor neto de realización quede por debajo del importe en libros. Para el caso de provisiones, proyectemos un caso y parémonos hacia agosto o septiembre, esperando que hacia agosto o septiembre este tema ya, y orando a Dios, esté mucho mejor. Y es que algún empleado pueda alegar mediante una demanda que se le suspendió contrato sin una fuerza mayor de la cual hacen uso los empresarios para ello. Porque también recordemos que según el Código Sustantivo del Trabajo, quien avala una fuerza mayor es el juez de la República. Es el único que puede decir si efectivamente eso es una fuerza mayor o no. Y sobre esto quiero también
aludir a que fuerza mayor en una sentencia de la Corte Constitucional se señala que es todo hecho que no tenga previsibilidad no sobre la causa, sino sobre el efecto. Y con base en esto, tendríamos que analizar entonces si efectivamente el virus no era predecible en sus efectos, porque antes de que llegara a Colombia, de manera definitivamente se sabía que el virus o iba a generar aislamiento en la sociedad, porque ya lo habíamos visto en Wuhan, que fue donde nació, en Wuhan, China. Y eso, ese antecedente ¿generaba entonces una predicción o no la generaba? Porque veamos que la Corte Constitucional hace referencia no a, a que no hubiésemos podido predecir la causa, que era el virus, porque para nadie era natural que este tema fuese a aparecer, para todos este tema fue nuevo, pero sí frente al efecto. ¿Será que el efecto sí era impredecible o se pudo haber o era predecible por parte, en este caso, de medidas nacionales y de ahí para abajo a quienes nos afecta a todos en este caso? Bien. Otros efectos, la tasa de cambio, las empresas que tengamos pasivos en moneda extranjera, evidentemente nos está perjudicando muchísimo porque la reexpresión de la tasa de cambio genera un mayor gasto. Y eventualmente tendríamos que también analizar si ese gasto sería deducible o no de la declaración de renta que tenemos aquí en Colombia. Y los contratos de arrendamiento. No es también desconocido que esos contratos de arrendamiento, por cuenta de también medidas de solidaridad que ha pedido el gobierno, que se sea flexible con los arrendatarios. Parémonos en el caso de si nuestra empresa es arrendadora y ha tenido que renegociar sus cánones por cuenta de esta crisis. Entonces, fijémonos que es un tema integral, ¿no? Y fijémonos que son hechos económicos que tenemos que acudir a estimaciones para poderlos reconocer y medir de forma adecuada para poder asegurar la representación fiel y con base en eso entonces lograr el objetivo de la información financiera. El último tema que nos quedaba aquí ya era el tema de los ejemplos. Creo que por tema de tiempo no vamos a poder revisarlos. Sin embargo, me gustaría que allí por el chat, con un icono que pudiesen levantar, ustedes pueden levantar la mano allí por el Zoom para poder también confirmar si nos daría por el número de interesados para poder hacer otra sesión de los ejemplos, porque hay allí varios ejemplos en que me gustaría compartirles, ejemplo de provisiones, por ejemplo, una proyección de caso, qué pasa si por allá en agosto se recibe una demanda de un empleado, qué pasa, por ejemplo, para el caso de deterioro de inventarios, coloqué un ejemplo de una avicultora, donde evidentemente el costo de transporte sube, entonces, ¿qué pasa con el valor neto realizable? Si disminuye por debajo del importe en libros, lo mismo con la propiedad planta de equipo, las cuentas por cobrar también, qué pasa si su importe recuperable disminuye, los registros contables, tanto del hecho principal como en impuesto diferido. Entonces, voy a revisar allí quienes nos han enviado algún comentario también. Ok, listo, Salomón, ¿está de acuerdo? Ok, ok. También me han enviado allí muchas personas el dedo arriba. Entonces, por sus WhatsApp también y correos, les estaríamos confirmando en qué espacio validaríamos estos Me toca estar ejemplos al para que tanto de ustedes todo, puedan. mano. Para que ustedes puedan tenerlo allí presente. ¿Listo? También mencionarles que quienes conozcan la plataforma de educación virtual Udemy van a poder encontrar cursos como los que ven en pantalla de NIF, NIAS e impuestos próximamente de parte de nuestra autoría para que ustedes puedan seguirse capacitando en temas como los cuales también ustedes manifestaron en su formulario de inscripción. ¿Sí? Como les mencionaba al inicio,
en mi nombre hemos hecho, con el apoyo del Instituto Nacional de Contadores Públicos, talleres de preparación de certificación internacional ACA. Entonces ahora por cuenta también y siendo esto una oportunidad para romper paradigmas de que sean presenciales y poderlo hacer virtual, van a poder encontrar allí cursos de preparación de la certificación, de planeación tributaria basada en NIF, de conocimientos generales de NIF, de ingresos, cuentas por cobrar, inventarios, etcétera, y también de auditoría, como les mencionaba, referente a normas de aseguramiento, de encargo de revisión, de servicios relacionados y, por qué no, también de temas de impuestos. Entonces, allí con base en los que me han confirmado, entonces, vamos a sacar ese espacio, les estaremos confirmando por sus correos. Voy a habilitarles incluso ustedes también pueden habilitar allí el micrófono por si tienen alguna duda o inquietud de esta primera parte y no dejarlo para la segunda sesión porque quizás ya se nos pueda olvidar o no tener la misma relevancia de la duda o inquietud.